una decisión que podemos tomar, así es, o sea, no podemos hacer nada en cuanto a eso, así que we must relax, right? Tenemos que relajarnos y tratar de verle el lado positivo, que es que no estamos perdiendo clases. Bueno, so let's start. I'm gonna share the screen with you so you can see the presentation. Okay, can you see it? ¿La pueden ver? Okay. Ok, entonces, aquí dice vocabulary, places to visit, and grammar. Questions without auxiliaries. So, let's start. What is the difference between indoor and outdoor activities? Okay, guys, I'm gonna ask you now, what is an indoor activity, guys? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿No? Ok. Indoor son todas aquellas actividades que se realizan dentro de algún lugar. O sea, digamos, por ejemplo, activities at the gym, a party in an event room, everything that is inside a place. Visiting a mall, going to the theater. What else can we do indoors? Inside a place, dentro de un lugar. Las actividades de casa no cuentan. ¿Perdón? Las actividades de casa no cuentan. Pues actividades de casa sí, porque son indoors, right? It's inside a place. ¿Alguien? Nada, never mind. Entonces, por el otro lado, tengo las actividades de outdoor. O sea, ¿qué es door? Puerta. Puerta. Entonces, sí, es como que indoor es como que adentro de la, o sea, no es literal de que adentro de la puerta, right? Pero es como que indoor, como estoy adentro, right? And outdoor es como afuera. So, what activities can we do indoor and outdoor? Let's start with the indoor. I was telling you, for example, the theater, visiting a mall, going shopping, I don't know. So, tell me guys, what other activities come to your mind when you hear indoor activities? Sleep. Okay. What else? What other activities? We're talking about activities. I mean, things that you like to do with friends, with family, etc. Go to the movies. I already said that. Ya la dije, no sean tramposos. Another one? Clean the house. Okay. No, eso No, I mean, Creo que yes, outdoor. sí es, pero No, quiero que me digan indoor. así actividades, digamos, emocionantes. Pero outdoor, o sea, fuera. Indoors. Ah, Going to a nightclub, going, I don't know, to a restaurant, having a party, que también puede ser outdoor, right? Y luego, ok, vamos del otro lado, outdoor. What activities can I have outdoors? la carnita asada. Yes, it is. Okay, Go una carne asada. to
What else? Vacation. A concert. Travels. Thank you, Emma. What else? Sports. Lunch? Sports. Sports. Okay, playing a sport. Okay, camp. very good. Huh? Camp. Camp, okay, go camping, etc. Entonces, is it clear what are the indoors and outdoor activities? Una clave aquí puede ser la palabra door, como les decía, o sea, el significado no es literal, pero es como que está la puerta, so indoor is like inside and outdoor is outside, right? Okay, then I have vocabulary places to visit. How cute this little cat is. Yeah. Look at the words in the box and answer the questions. Are they usually indoors or outdoors? What free time activities do we usually do in these places? Okay, so let's start with this. A concert hall. What is it, guys? Okay, before we go with each one, antes de ir con cada una, ¿alguien me ayuda a leer, por favor, el vocabulario? Eduardo, can you help me? Yes. Thank you. Concert hall, countryside, sports field, nightclub, street market, shopping mall, nature trail, y waterfront. Okay, so let's go with the first one. What is a concert hall? It is very related like to the opera and that. Yeah. ¿No? No sé cómo se traduce al español porque tiene su nombre en específico, pero es como la sala donde se dan los conciertos de la ópera. ¿Alguien sabe cómo se llama? Teatro. Sí, pues sí, Ah, pues no es un teatro en sí, no, ok. pero... No, porque no es como el anfiteatro. Sí. ¿Sí, no? Porque, por ejemplo, en el teatro, pues obvio se presentan obras y así, y un concert hall es como que en el donde están así todas las sillitas para arriba, como el Bellas Artes. Creo que sí es eso que dijo Susili, dijo Rebeca, ¿no? Sí, es un anfiteatro. Ah, ok, Anfiteatro. gracias. Okay, then we have the nightclub. What is a nightclub? Un antro. Un Ajá. antro. Un antro. Nature trail. What is- Ay, ¿cómo se dice? Es como salir a Viaje. caminar en la naturaleza, Sí. right? Pudiera ser, pues, like visiting a... Un recorrido. sí, recuerdo. pudiera ser en la naturaleza, right? Countryside. Un campo. Ajá. Como pudiéramos hacer como ejemplo aquí, ¿cómo se llama para donde están muchos ranchitos o campos campestres, áreas campestres? San Pedro, por allá, así. San Peter. Street market. Mercado, ¿no? Sí, pero es un mercado, digamos que en la street, es como el tianguis, se pudiera decir. Farmers El market. tianguis. Ajá. El tianguis. Waterfront. ¿La fuente de agua? Es como el muelle, Ah, ¿ok? Sports field. Pues campos de Ajá, deporte. de deporte. Shopping mall. Puedes ir al mall. Exacto. Compras. Shopping mall. Es un mall of shopping, right? Okay, so guys, tell me, in general, these activities could be made outdoors or indoors. Which ones could be, which ones from these activities, which one are indoors? ¿A cuáles son indoor activities? Shopping mall. Shopping mall. Nightclub. Concert hall.
And that's it. Y pudiera ser un sports field. Por ejemplo, para basketball, for basketball, it is like the court is indoors, right? Yeah. Yes. So that is the only sport that comes to my mind because the rest of the sports is outdoors, right? Baseball, etc. are outdoors. Okay, so then on the other hand, we have the outdoor activities, which are the ones that from this chart, which are the ones that are outdoors. Countryside. Okay, Street market, street waterfront. market, waterfront, Nature trail. nature trail, and as we said, some of the sports fields, right? Okay, very good. Do you guys have questions with this? Indoors, outdoors? No. Okay, so before we continue, let's answer question number 2. And it says, what free time activities do we usually do in these places? So what do we do in a concert hall? Sí. What do we do in a concert hall? Listen. We listen, okay. Sing. We can sing. Most of the time we're quiet. We must be quiet, right? But we can sing like very quietly. In a nightclub, what do we do in a nightclub? Dancing. Drink alcohol. Okay, what else? We get drunk. Huh? Dance. Dance, very good. And we can also sing actually, right? And we can sing, we can dance, and we can get wasted, right? Okay, nature trail, what can we do there? Walk. Walk, okay. We can take pictures, what else? Relax, no? Maybe. There's some people who like to go there just to do anything, maybe yoga or other things. Countryside, what can we do in the countryside? Walk. Okay, what else? Si alguien escribe en el chat me avisan, bueno, porque no me permite ver. Sí. Ok, walk. ¿Qué más podemos hacer en San Pedro o en lugares similares, en similar places? Water beer. Drink beer. Drink beer again, okay. What else? What about riding horses, feeding the cows? I don't know. You're so quiet today. Estamos callados. Okay, street market. What do we do in the street market? Shopping, eating. Do you visit street markets, guys? Yes. Yes. Which one is the best one here? Oh, here. Here, yeah. Mirar, dice la Emma. What? Emma dice mirar en el chat que se puede hacer en el Ah, street okay, park. okay. So we just watch, right? Cuando te preguntan, do you want something? I'm just watching. Okay, waterfront. What do we do there? ¿Qué hacemos en un muelle? Take pictures. Okay. What else? Enjoy the view. What about that? ¿Cómo se dice atardecer? ¿Pero qué tipo de Sunset. a muelle? ¿A qué se refiere con muelle? Es el muelle de San Blas. ¿A qué se refiere con Muelle qué, San perdón? Blas. Pero, o sea, con muelle, o sea, ¿qué tipo de muelle? Porque se puede pescar en un muelle o no se puede pescar en un muelle. Según yo no. O no sé. El del mar no. La Estamos verdad hablando- no sé. You can sit. Ajá, we can just stay there and look at the stars there, the sunset, etc. Right? Sports field. What do we do in a sports field rather than just practicing the sport?
Además de practicar un deporte, ¿qué más hacemos? Run. Run. What else? What? Okay. Funcionar. Cheer. No apoyan a los equipos cuando juegan. Yo la verdad no sé. Eat. Okay. Eat. And the last one, shopping mall. Buy clothes. Okay. Cuando van aquí a galerías, ¿qué hacen? Mira, porque no tenemos dinero. Buy clothes. Por Okay. Clothes. What about eating? There are many activities to do, right? But we need to think about them. And you're so quiet today. Okay. Questions? No. Questions? No. No. Okay. Thank you. Now, it says write the words in the correct place, add as many others as you can in 1 minute. We're gonna skip this. Vamos a saltarnos esta porque ya estuvimos hablando sobre las actividades de indoors and outdoors en la anterior. Okay? So, match the indoor and outdoor activities with the correct picture. Okay, I have in here like a skateboarding. This one, where is it? Where should it go? I'm gonna move it. You, no, never mind. Number The first 5. one with number 5. One, Number two, three. 5. Excellent, Number 5. very good. Kayaking. The last one. The last one, very good. Playing soccer, 6. The 6. very good. Running, Third. The number 3. excellent. Fishing, Number 2. okay. Playing board games, The first one. okay. Playing video games, The 7th one. okay. And playing cards. Estos board games, guys, like Monopoly and that. And playing cards is the first one, okay. Si se fijan, como lo vimos en las clases anteriores, si yo hablo sobre que me gusta una acción, entonces I'm gonna use the ing of the verb, okay? I like skateboarding, fishing, playing, running, playing, right? Okay, now let's continue with the grammar, guys. Questions with an auxiliary. Como ya hemos visto, para hacer una yes, no question, necesito forzosamente un auxiliar para que la respuesta sea sí o no. Para hacer una WH question, voy muy rápido. En mi opinión, sí. Ok, pero vamos apenas a empezar con la gramática. El vocabulario ya terminamos. Ok. So, estamos con el grammar. Repito otra vez. Para hacer una yes, no question, como hemos estado viendo anteriormente, necesito forzosamente un auxiliar. De lo contrario, mi oración, mi pregunta no está completa. Para hacer una WH question, como vimos en la primera clase, necesito, la mayoría del tiempo, most of the time, I'm just going to add the WH at the beginning of the question. Para hacer una WH question, la mayoría del tiempo voy a agregar, sea cual sea la WH question, tengo what, why, how, who, when, etc. Entonces, agregaría una de esas al principio de mi yes, no question. Esto sucede cuando tengo un auxiliar. Por ejemplo, si yo tengo are you happy, ¿qué estoy preguntando? ¿Estás feliz? Entonces la respuesta sería yes or no. Ahora, si yo quiero saber por qué, entonces tengo que agregar una WH question al inicio. Y lo único que haría es agregar why, en este caso, antes de la WH question. Entonces, en lugar de ser nada más are you happy, diría yo why are you happy. O sea, si se fijan, únicamente estoy agregando el why antes del are. Hay preguntas que no va a ser necesario tener un auxiliar. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Read the examples and answer the questions 1, 2, 3. Question, who exercises the most?
en esta pregunta no tengo ningún auxiliar, ni siquiera tengo un sujeto. Pero si yo pregunto, who exercises the most? ¿Qué entiendes con esa pregunta? ¿Cuál ejercicio es el más? ¿Perdón? Sí, ¿quién es ¿Cuál el mejor? ejercicio es el más? ¿Qué es who? ¿Quién? 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 Entonces, si yo pregunto, who exercises the most? ¿Quién hace ¿Quién más hace más ejercicio? ejercicio? ¿Ok? Denme un segundo y regreso. El Uriel Campa hace más ejercicio de todo el salón. El torpe. El mectomorfo. El Dylan también, pero ya se anda yendo Ok, para I'm back. basura el viejo. So, El ok, Dylan, entonces ¿le estábamos crees que está con gordito el Dylan? Hello. Hello, papá. who exercises the most? Greeks exercise the most. Aquí tengo una respuesta. Repito, aunque yo no tenga en mi pregunta de who exercises the most, yo no sé exactamente a quién va dirigida porque no tengo un sujeto ni tengo un auxiliar tampoco. Sin embargo, la pregunta who me indica que yo estoy preguntando quién. Entonces se pudiera decir que who está actuando como sujeto. Entonces la respuesta, ¿y a quién va dirigida esa pregunta? Pues a las personas que estén en ese lugar, ¿right? Entonces digamos que aunque no tenga un sujeto en la pregunta, ahí yo doy por entendido que va dirigida a quienes estén presentes, ¿right? Es como si yo les pregunto a ustedes, who reads the most? Who reads the most? ¿Se conocen entre ustedes? Depende. Nunca dejas Ok. de conocer a una persona. Ok, Es a ver, en ridículo, general. menos es ridículo. A ver, voy a cambiar mi pregunta. Who is the most okay, Handsome. Who's the Cuidamos most handsome. handsome? Gerardo Reyes. Ok, entonces, entendieron que aunque yo no use un sujeto ni un auxiliar en esta oración, yo doy por entendido, o sea, ustedes entienden que la pregunta va dirigida a ustedes, ¿verdad? A un público en sí. Ajá, ok, entonces, aunque yo no tenga un auxiliar que me indique en qué tiempo se está realizando esta pregunta, tengo un indicador que me lo dice. ¿Quién me puede decir cuál indicador en esta oración, who exercises the most, está indicando el tiempo verbal? The most. ¿Cuál de estas palabras me indica el tiempo verbal de la pregunta? La que lleva el 10. Estamos aquí con la primera. Who exercises the most? ¿Cuál palabra de esta pregunta me indica el tiempo verbal? Si es en presente, pasado, futuro, etcétera. Exercise. Exactly. Entonces, exercises está en presente. ¿Cómo sé que está en presente? Por la forma del verbo. Si aquí dijera who exercised con ed, esta pregunta se está realizando ¿en qué tiempo? En pasado. Exacto. Y si fuera futuro, aquí sí necesitaría forzosamente el auxiliar de will, right? Entonces, hay preguntas como única, y hay excepciones, porque no con todas se puede. Digamos que con who, when, what, which, or whose, ahorita vamos a verlas más a fondo, son esas palabras que aunque no tengan sujeto, fungen como sujeto, entonces no hay necesidad de agregar. Yo pudiera agregarlo, sí, pero dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, si yo digo, when was the party? ¿Tengo ahí un sujeto? When was the party? No. No. Entonces,
el when funge como sujeto, ¿ok? ¿Sí me explico? O sea, no hay necesidad de agregar ahí un sujeto necesariamente para poder entender la pregunta. Hay excepciones, que son las que les comenté, y vamos a ver. Object questions. What did you do last night? Estas se llaman subject questions porque el WH está funcionando como si fuera el sujeto en la pregunta. Yo el object question aquí sí tengo un sujeto. What did you do last night? Aquí mi sujeto es you, entonces ya la pregunta va dirigida a alguien en específico. ¿Sí? I went to a party. Which question asks us to name the subject? De estas preguntas, A o B, ¿cuál de estas preguntas nos está pidiendo información sobre un sujeto? B, porque está preguntando qué hizo la noche pasada. Entonces, ¿cuál es? A or B? B. B. Which question asks for other information about the subject? ¿Cuál de estas preguntas está pidiendo información, otra información sobre el sujeto? Ok. Sí, es la A, porque te está, o sea, es como que información más general. Aquí está específica hacia el sujeto y aquí es una pregunta como que en general al público, right? Y la número 3, which type of question uses the auxiliary? ¿Cuál de estas dos preguntas está usando un auxiliar? B. B. ¿Y cuál es el auxiliar? Last. No. Did. Did. Did es el auxiliar. ¿Ok? Voy a seguir para seguir viendo más de lo mismo. Ok, vamos a ver, aquí dice, complete the questions for the answers in italics with the words in the box. Aquí tengo makes. ¿Qué es makes? Hacer. Ok, tengo did, que es el pasado de do, que es un auxiliar que me indica el pasado también. Tengo who por dos. Tengo which, tengo do y tengo is. Vamos a empezar. Les voy a dar un minuto para que las pongan en orden, por favor. Y luego vamos a participar, ¿ok? Ready? ¿Listos? Ok, number one. ¿Quién me quiere ayudar? Yo, number 1 is who. ¿Qué no? Can you read it? Who invents basketball? And the answer? Kennedy and Carl James Naismith invent basketball. Ok, si se fijan en la primera pregunta, who invented basketball, aquí no va dirigida a alguien en específico, es una pregunta en general y por lo mismo no necesito un sujeto en específico, right? Who, repito, funge como sujeto porque es quién. Entonces esa palabra o esa pregunta me puede indicar que estoy hablando de alguien, pero hasta el momento todavía no sé, porque es en general. Who invented basketball? Es como si yo digo, who likes sushi? O sea, es una pregunta en general, no va dirigida a una sola persona, right? Two. Can you read it? Which country makes the most movies? Okay. And the answer? India makes the most movies. Ok, recuerden que el which se utiliza, se traduce como cuál y se utiliza para decidir entre uno u otro. O sea, tú tienes ahí a elegir, entonces tú tienes que elegir entre uno o el otro y es cuando usamos which. Number 3, what? Es una pregunta que va dirigida ¿en qué tiempo y hacia quiénes? ¿Qué significa cold?
Frío. Ok, entonces es una situación que pasa dependiendo de la estación del año, lo que quiere decir que no pasó, que no va a pasar, que pasa en general. ¿Cuál es lo que me va a ayudar aquí? Makes. Did. What makes? What No makes es ni makes ni El- es did. Vean la respuesta y díganme qué tiempo está. Do. Do. Si la respuesta está presente simple, quiere decir que la pregunta también está en presente. What do people do when it's too cold to go out? They watch TV or read. Right? Number 4. Who? Who? Very good. Can you read it? Who exercise more? The Japanese or the Germans? The Germans exercise more. Okay. Which sport? Revisen la Is. respuesta. Excellent. Very good. Can you read it? Which sport is Brazil famous for? Brazil is famous for soccer. Very good. Number 6. Make. Ice makes. Huh? Can you answer? Can you read it? Which country makes the most cars? China makes the most cars. Very good. And therefore the last one. Did. ¿Puedes leerla? What did you last night? I stayed at home. Very good, excellent. Entonces, cuando sean ejercicios así, lo que tienen que fijarse es en la respuesta. La respuesta te va a decir qué auxiliar o qué tiempo verbal se está utilizando y por lo tanto tú vas a saber qué preguntar, o sea, si lo vas a preguntar en pasado, en futuro, etc. Repito, lo que es who, which, what or whose me van a ayudar a fungir como sujeto, lo que a veces va a ser necesario, lo que a veces no va a ser necesario agregar un sujeto, o sea, con el simple hecho de utilizar estas preguntas, yo doy por entendido que van dirigidas al público en general, ¿ok? Teacher, el dime, do se puede utilizar varias veces seguidas. por ejemplo, como en esta. What do En la- people do? Como en la 3. Ajá. Lo que pasa es que el do es un auxiliar que me ayuda a hacer preguntas en presente simple y también significa hacer. O sea, tiene dos. El do es un auxiliar y también es un verbo. En esta oración se está usando como auxiliar y aquí se está usando como verbo de acción. O sea, cuando lo uso como auxiliar, lo único que hace el do es indicarme que es una pregunta en presente simple. Es lo único que hace. Y si lo uso como acción, está indicándome la acción de hacer. ¿Cómo puedo saber si es un auxiliar o una acción? Porque si es una pregunta, va a ir antes del sujeto. Y si es una oración afirmativa o negativa, va a ir después del sujeto. Ok. ¿Ok? Aquí está un link de YouTube for you to see, guys, a little bit more of this grammar, para que puedan ver. ¿Ok? Y luego aquí dice questions without auxiliaries. Es lo que les decía. ¿Cuál es la estructura? Estas son las preguntas que fungen como sujeto, o sea, las que no necesito tener forzosamente un sujeto para entender la pregunta. Que son who, what, whose, and which. Aquí tengo un verbo y el complemento de la oración, right? Entonces, aunque aquí, repito, no tenga un sujeto en mi pregunta, va dirigida a un público en general. O sea, si yo estoy ahí, entonces la pregunta va dirigida a mí. Si estamos 5 personas, la pregunta va dirigida a las 5 personas. O sea, la pregunta va a ir dirigida al público que esté presente, ¿sí? No hay necesidad de ser tan precisos agregando un sujeto porque se entiende con estas preguntas exclusivamente que la pregunta va dirigida hacia los que estén presentes ahí. ¿Ok? Obviamente también puedo agregar un sujeto, va a depender de la pregunta.
O sea, ya ustedes saben cómo hacer la estructura de las preguntas. Tengo que parar porque ya se acabó la clase. Nada más voy a hacer una observación también. Alguien me puso ahí en los comentarios que quisieran que la clase durara un poquito más. Lamentablemente, la modalidad en que estamos llevando ahora es asesoría. O sea, no es así una clase en forma porque no tienen libro, entonces es como que mucho más resumida. Si ustedes tienen dudas en particular en algo, me pueden decir y yo los puedo ayudar, porque no quiero tampoco que hagan las cosas así como que a la y se va. Pero no puedo hacer en sí la clase más larga porque me dicen que tiene que ser máximo de 40 minutos. ¿Ok? Bueno, guys, thank you for your attention. If you have any question, let me know. I'm going to block this in the activity, okay? Okay. Thank you. Bye. You- Have a nice day.